Muy bien, 17 horas con 34 minutos. Ya estamos listos para comenzar con la información, cerrando esta semana de labores. 52 días de aislamiento social que prácticamente han finalizado. Y finalizado en la práctica, de eso vamos a conversar en los siguientes minutos junto a José Antonio Sánchez y quien les habla Fabricio Vela. Iniciamos Suma al Día, este esfuerzo informativo que lo generamos a través de la fanpage de Primera Plana. Abrazos a todos, querido Flaco, qué gusto, buenas tardes. Mi querido Fabricio, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que a esta hora de la tarde se conectan con Zoom al Día. Día viernes ya, último día de la semana, tenemos problemas con la potencia del Internet, esperemos que no... que en la infografía que nos proporcionaba. Sí, hay dificultades con el Internet de José Antonio. Vamos a procurar justamente que se pueda arreglar esto. Hay algunos temas para comentar. No sé cómo me escuchas ahí, José Antonio. No sé si ya tienes buena señal, porque te me perdiste. Yo te escucho muy bien. Te me perdiste de la transmisión. Sí, bueno, solo les decía que en la última infografía proporcionada por el gobierno del día de hoy había 1.480 casos menos que en la anterior infografía. Muchos pensarán que estos 1.480 casos son personas que se han curado, pero no. Se debe a un nuevo ajuste técnico, al cual a partir de ahora se va a llamar reclasificación. Así que mucho ojo con ese término, Fabio. ¿Puedes explicar eso? Expliquémosle a la audiencia qué significa eso. ¿Ah? Flaco. Te me quedas. Está terrible el Internet del día de hoy, ¿ah? Terrible el Internet del día de hoy. Bueno, ojalá que no le puedo escuchar a José Antonio, ojalá que se pueda solucionar en breve la conexión con el Flaco Sánchez para poder conversar con ustedes y compartir con ustedes esta jornada que hay mucha información. Debo decirles que, y lo mencionaba, el día 52 del aislamiento que se cumple hoy, digo, si contamos desde el 16 de marzo, cuando el Ejecutivo decretó el estado de excepción, estamos hablando de 53 días. Si contamos desde el 17 de marzo, cuando comenzó pues esta disposición de la restricción vehicular y peatonal para los ciudadanos, la aplicación del toque de queda que ha tenido algunas modificaciones en el curso justamente de las siguientes semanas, la suspensión de la jornada laboral presencial en los sectores público y privado, así como también la suspensión del transporte aéreo de pasajeros a nivel comercial, tanto interno cuanto internacional, e igualmente la suspensión de las operaciones de las cooperativas de transporte interprovincial, intercantonal e interparroquial inclusive. Allí encontramos 52 días. 52 días, José Antonio, que creo yo invitan a la reflexión, invitan al análisis, invitan justamente a dar cuenta que esta semana, que era la primera de este nuevo momento que estamos viviendo en la República, esto que han llamado las autoridades lo han identificado como la nueva normalidad o el inicio de la nueva normalidad, esto que nos han dicho que justamente desde esa semana comenzaba la fase de distanciamiento, dejando atrás la semana o la fase de aislamiento. Finalmente, los 221 cantones se declararon con semáforo en rojo. Al menos esa era la idea en la práctica o en teoría, digamos, se aplicó aquello por parte de los 221 cantones, pero vamos, la práctica da cuenta que definitivamente el país no está, José Antonio, con semáforo en rojo. Yo he visto hoy imágenes en televisión, en redes sociales, y lo que yo mismo he constatado, y terminó siendo hoy un día al menos inquieto y por donde yo pude recorrer un día común y corriente, Flaco. Sí, y adicionalmente, bueno, ya se ha anunciado que el cantón Daule sería el primer cantón, al menos ya que se ha pronunciado a favor de pasar ya o convertir su semáforo en amarillo. Eso también lo confirmó la ministra de Gobierno el día de hoy y está esperando que en las próximas horas otros cantones formalicen esa intención. Supongo que si dice eso, seguramente es porque algunos cantones van a tomar esa misma
esa misma decisión. Y esto obviamente va de la mano con el anuncio mediante mediante un tuit del presidente de la República, donde pide a los alcaldes abrir la economía, ¿no? Les pide a alcaldes, por favor, abran la economía y cuiden el empleo. Yo me voy de vacaciones, más o menos, ¿no? O sea, Oye, la última línea es mía. ¿Tú cómo tomaste eso? Y le pregunto también a los internautas, me gustaría leerles y obviamente escuchar al Flaco Sánchez, yo también haré mi comentario, pero ¿cómo toman ustedes el hecho de que el presidente de la República ayer le pide a los alcaldes que abran la economía y que no permitan una economía informal? Ese fue el término que utilizó el señor presidente. A ver, empiezo contigo, Flaco, antes de leer algunos mensajes de los internautas. O sea, difícil pedirle a la ciudadanía, a la población, al Ecuador que mantiene, y es una realidad, un comercio informal. Hay muchas personas que se dedican al comercio informal, a la compra-venta y esa clase de cosas. Entonces es muy complicado decirles, ¿saben qué? Solo los formales van a tener chance, los informales no. Pero eso es, digamos, el análisis secundario, porque el primario, o sea, cuando yo leí el tuit dije, no, pues, o sea, le está dando la responsabilidad absoluta a los alcaldes del destino sanitario del país. O sea, ¿cuál es? Porque a mí me hubiese gustado decir, señores alcaldes, a partir de esta fecha les pido tal cosa, nosotros les vamos a apoyar en esto, aquí están las Fuerzas Armadas, aquí está la policía, les vamos a pagar las asignaciones que tenemos pendientes con ustedes y va a haber un acompañamiento del Ministerio de Salud Pública y del COE Nacional. Ese tuit me hubiese gustado a mí. O sea, más que tuit, que lo diga ayer en la cadena, ¿no? También, claro. O sea, digo, ayer utilizó 4 minutos a las 8 de la noche para hacer un anuncio. Digo, ese anuncio en donde, digamos, un anuncio, lo llamo así, termina siendo una cadena, una presentación del señor presidente de la República, donde habló de todo un poco, pero creo que lo más importante fue justamente este llamado a los alcaldes, que a mí me invitó a reflexionar en el hecho de que definitivamente el gobierno del presidente Moreno confirmó lo que nosotros ya habíamos advertido hace algunos días, José Antonio, en este espacio, y también en el noticiero de la radio. Le trasladaron la responsabilidad y el costo político de la decisión a los alcaldes del país. El gobierno decidió mirar hacia otro lado y trasladar, desmarcarse de aquello y trasladar la responsabilidad a los alcaldes. Yo al menos te miro así. Sí. Y ahora la segunda pregunta es, ¿qué dice AME, no? O sea, debe haber un pronunciamiento, señores, ok, asumimos una tamaña responsabilidad, pero ¿cómo es, no? O sea, aquí ¿dónde está la corresponsabilidad? Porque, digamos, el gobierno no se puede quedar en marcar solo la cancha. Ciertamente, y esto sí hay que decirlo, Fabri, ciertamente mucho de lo que está sucediendo también es una desobservancia de la ley y de las reglas establecidas de la ciudadanía, ¿no? Inobservancia, no desobservancia, inobservancia. De la ciudadanía, porque y está pasando en varias partes. Escuchaba a Vizcarra, al presidente de Perú, exactamente lo mismo, y le decían, señores, yo no les puedo poner un policía en cada cuadra, no les puedo poner a cada persona un militar para garantizar que ustedes no salgan de su casa. No puedo poner un policía en la puerta de su casa para evitar que su familia se quede adentro. Y eso es cierto, es decir, sí existe una corresponsabilidad que tiene que estar de alguna forma sintonizada con las necesidades de la población. Coincido en que el país no puede permanecer, digamos, mucho más tiempo en un aislamiento económico y se tiene que ir liberando cierta clase de cosas. Pero me asusta el que si estas decisiones se están tomando con las cifras oficiales que nos entregan lunes, miércoles y viernes, porque si es así, no se está tomando una decisión sobre una base real. Tú lo conversabas esta mañana con Jorge Watted, el cual te aceptó que habían miles de muertos solo en Guayaquil. ¿10,000? ¿12,000? ¿Cuál fue la cifra que te dio Jorge Watted de mañana? A ver, Jorge Watted habló de 2 cifras, lo de marzo y lo de abril, que entre las dos sumaban 15,000, más o menos 15,000 fallecidos en la provincia del Guayas.
no en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Si restamos el promedio de 2.000 fallecimientos, que eso más o menos es lo que estadísticamente se maneja por cada mes, estamos hablando de 11.000 fallecimientos más entre marzo y abril. Yo le he preguntado a Jorge Guatted hoy, si es que no lograron ver esa entrevista, yo les invito a los internautas a que la revisen, está en nuestro canal de YouTube, allí está la entrevista con Jorge Guatted. Yo debo decir en honor a la verdad que yo sentí que Jorge Guatted administró la sinceridad, cosa que siento al mismo tiempo no ha ocurrido con todos los voceros del gobierno a lo largo de esta emergencia. Y Jorge Guatted dijo, porque ante la pregunta que le hice, que esos 11.000, no sabemos cuántos pudieron haber fallecido por COVID-19, pero está claro que un gran componente de esos 11.000 fallecimientos tienen que ver con la circunstancia del COVID, directa o indirectamente. No sabemos cuántos, porque claro, se ha venido manejando, José Antonio, esta suerte de subregistro de los fallecidos por probable causa COVID-19. Eso no se va a poder saber. No hay forma de saber. Pero aún así, Fabricio, las cifras de los posibles tampoco te dan los números. Mira, yo, a ver. No te da los números. ¿Tienes ahí? ¿Tienes ahí? Espérame un segundito. Quiero ver lo que... Aquí está. Mira, esto es lo que nosotros publicamos el día de hoy y hemos dejado nosotros de hacer esta diferenciación entre COVID y posibles. Ya lo sumamos a los dos. Ya lo sumamos a los dos. Y Ecuador registra... entre confirmados y sospechosos, correcto. 28.818 casos. ¿Sí? Y ponemos en la parte de abajo 3.481 fallecidos, sumados, confirmados y sospechosos de COVID. Porque eso de estarlo diferenciando contribuye a que la gente diga, somos menos que en no sé qué país. Somos menos que en no sé cuánto. Pero toma en cuenta una cosa. Esto que tú estás mencionando, estos 3.481 entre confirmados que efectivamente fallecieron por COVID y los sospechosos que fallecieron, pero se sospecha que pudo haber sido por COVID, es una cifra nacional. Claro. Nacional. Todavía más, ¿no? Eso hay que aclarar. Nacional. ¿Tienes la de Guayas a la mano? La tengo yo. La tengo yo. Si es que no la tienes, yo la tengo, flaco. A ver, póngala. La tengo yo. Espérame un segundo. Dame un segundo para compartir la pantalla. Tómese tu tiempo. Tómese su tiempo. Hoy día no vamos a poner comerciales. A ver, vamos con Guayas. Mira, en Guayas, aquí donde está mi cursor, 761 versus 11.000. Versus 11.000. 11.000 fallecidos de más si comparamos con el promedio de 2.000 por mes. 2.000 de marzo, 2.000 de abril, son 4.000. Entre marzo y abril la estadística, cotejando justamente las actas de defunciones que maneja el registro civil, estamos hablando de 15.000 fallecidos en Guayas en 2 meses, en marzo y en abril. Si quitamos esos 2.000 de marzo promedio y 2.000 de abril promedio, son 4.000, te quedan 11.000. El propio Jorge Guatted hoy ha señalado, vamos a suponer que ellos fallecieron o tienen su fallecimiento tuvo alguna incidencia directa o indirecta con el COVID. Esos 11.000 tienen una distancia sideral, astronómica, galáctica, años luz de diferencia con los 761 que reporta la cifra oficial y que está aquí, en esta parte donde estoy moviendo el cursor, José Antonio. Claro. Y solamente, o solo, Guayas. ¿Qué está pasando en las otras provincias? Es que ese es el tema. Mira, el día de hoy ha pedido, pero mira cómo es, ¿no? O sea, y aquí sí hay que reconocer, porque creo que es importante hacer este tipo de reconocimiento. Tú acabas de hacer este reconocimiento a Jorge Guatted en el manejo sincero de lo que él cree son las cifras oficiales. No sé si oficiales, pero son las cifras que se acercan más a la realidad. Y yo quiero hacer el mismo reconocimiento a la gente del municipio de Quito, ¿no? Hoy día en el chat de los periodistas se pidió, ¿no? Amablemente una periodista o un periodista, no recuerdo, le preguntó al DIRCOM, le dice, se está difundiendo, digamos, un sinnúmero de cadáveres, un sinnúmero de personas que han fallecido en la vía pública y en casas. ¿Nos puede usted entregar la información? Denme algunas horas. Mira, emitieron este comunicado.
15 cadáveres han sido levantados con el protocolo establecido por el municipio de Quito. Y más adelante, ¿no? Está aquí, digamos, un recuadro donde ellos te dicen, ¿no? Masculino, en fin, y el sector. Entonces, claro, lo primero, saludar el hecho de que te contesten y luego de que te compartan esta información que es valiosa, que es absolutamente valiosa porque la ciudadanía quizás se enteró de 3 personas y creo que lo más mediático fue aquella persona que falleció en la puerta de un centro de salud, ¿no? Que llegó con problemas de respiración, lo sentaron en una silla, le dijeron ya lo vamos a atender. Falleció el señor. No sé yo no soy médico, no sé si con una oportuna asistencia en ese momento le hubieran salvado la vida o el señor realmente ya estaba en un proceso ya de últimas, ¿no? Pero en todo caso, saludar el hecho de la información oportuna. Yo decía hace un momentito que es importante saber con qué clase de cifras se están tomando las decisiones, Fabri. Yo creo que ese es un punto súper importante, porque cuando te dicen, mira, en Quito este año se prevé de que el verano va a ser muy intenso. Ya. Eso queda en una especie de generalidad. Ahora, si viene una autoridad y te dice, mire, van a caer tantos centímetros cúbicos de agua, así es que se recomienda que los techos estén impermeabilizados o cualquier cosa, tú puedes tomar decisiones respecto a esa información. Claro. Pero si tú tomas, ¿no? Y si tú dices, hay tantos fallecidos y tantos casos, y te suenan a poco o manejables, como lo estábamos viendo el otro día, que hay entre muy complicados y medios complicados, cerca de 525 personas en los hospitales del país, tú dices, bueno, es un número manejable. Pero si te dicen hay 12.000 muertos o 15.000 o quizás un poco más en todo el país, tú dices, no, pues no, o sea, la gente está falleciendo a una velocidad que no la podemos manejar y no es prudente, en base a esas cifras, tomar una decisión de apertura de cierta clase de establecimientos y negocios. He escuchado que aparte del tema de la construcción, ya se piensa en dar las autorizaciones también a todo lo que tiene que ver con talleres de vehículos. En el caso de Quito. En el caso de Quito. Yo supongo que es el COE nacional, ¿ah? A ver, pero si te refieres a lo que anunció hoy la ministra de Gobierno, yo seguí la... Sí, a ver, sí. Ahí hay que diferenciar porque hubo algunos anuncios. A ver, el primero, confirmó el tema de Daule, que ya lo vamos a conversar en un momento, porque lo de Daule me parece terrible y no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar el tema de Daule. Anunció que el COE Nacional ha autorizado los protocolos para los planes piloto que tienen que ver con el sector de la construcción y el sector automotriz presentados por la Municipalidad de Guayaquil. O sea, esos planes piloto para ambos sectores, el automotriz y el de la construcción, se aplicarán a partir del lunes 11 de mayo. Igualmente, el COE Nacional ha aprobado el protocolo para el plan piloto para la activación paulatina de actividades en el Parque Industrial de Cuenca, solicitado esto por la municipalidad. Está pendiente de revisión, todavía no se ha aprobado, de varios protocolos. Han presentado protocolos los templos religiosos, han presentado protocolos los centros comerciales, protocolos para la reapertura parcial, pero la ministra, y me pareció importante este dato, hay que decirlo, la ministra Romo explicó, no es que ya la próxima semana van los templos religiosos a tener sus ceremonias o ya los centros comerciales van a abrir normalmente. No. Se van a aprobar los protocolos, pero la activación de las actividades, por ejemplo, en los templos religiosos, en los centros comerciales, si es que se aprueban esos protocolos, dependerán del semáforo de cada cantón. Recordando que tanto el semáforo rojo cuanto el semáforo amarillo y el semáforo verde establecen justamente diversos niveles de activación parcial. Ni siquiera el verde establece una activación total inmediata de las actividades. Aquí está el tuit de la ministra de Gobierno, ¿no? Ahí está lo de Daule. Sí, donde dice, Daule informa cambio de color de semáforo. Guayaquil
solicita autorizar que el COE se encargue de la aprobación progresiva de proyectos en el sector automotriz y de la construcción. Lo dicho por Fabrizio Vera. Claro, este tuit lo generó la ministra a las 2 de la tarde, pero a las 4 ya confirmó que esos protocolos de Guayaquil y también añadió el de Cuenca habían sido aprobados. Entonces, sí, el COE va a revisar estos protocolos, seguramente serán aprobados en el transcurso de las próximas horas o días, pero no es que ya la próxima semana las iglesias van a abrir. No es que ya la próxima semana los centros comerciales o malls, como les dicen algunos, van a abrir. Va a depender de los semáforos e insisto, hasta el color verde establece protocolos de apertura parcial. Ahora, a mí me preocupa, créeme, me preocupa el tema de Daule. Déjame nuevamente, a ver, ahí tienes. Ahí le pongo eso. Yo cuando Sí. vi esto, Daule, primer cantón en erradicar la chikungunya, pues, hermano. ¿Qué logro? ¿Qué logro? Claro. Es un logro. Claro, entonces. Es un logro, un lograzo. El alcalde anuncia con bombos y platillos, con este es el arte del doctor Wilson Cañizares, alcalde del cantón Daule, y le pone, ¿no? Daule, primer cantón del país en cambiar de semáforo rojo a amarillo. Saca ese arte flaco, porque creo que es muy pertinente hacer una revisión de la realidad de Daule y por qué en lo personal a mí me llama poderosamente la atención. O sea, a mí sí me escandaliza el tema de Daule. Muy bien, vamos a la distribución que tenemos por provincias y cantones. Sí. Déjame hacer esto un poco más grande. Creo que sí se ve ahí, ¿no? Sí. Ok, ahí tienes Guayas. Aquí en Guayas está Daule. Daule reporta 548 casos. Guayaquil tiene 80,000. El tercer cantón, ¿no? Sí, Guayaquil tiene 8,051. El tercer cantón en número. Luego tienes San Borondón con 648, luego tienes Daule con 548 y luego tienes Durán con 441. 548. Vamos para acá de nuevo. Vamos a revisar la parte de provincias. Daule, con las cifras de hoy, Daule, el cantón Daule, José Antonio, el cantón Daule, que no es que es un gran cantón que tiene tantos, digamos, no es que es una de las ciudades más pobladas del país, no. Pero el cantón Daule solamente es superado por las provincias de la provincia de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro y Azuay. O sea, después del número total de Azuay, tú tienes el número de contagiados en Daule. O sea, ¿sí te das cuenta? ¿Tú sabes cómo le dicen a Daule? ¿Cómo le dicen? El dormitorio de Guayaquil, ¿no? No, el dormitorio de Guayaquil es Durán. Ah, perdón, sí, tienes toda la razón. No se confunda. Pero bien, sí. Pero bien que refieres eso, porque aquí también hay que hacer una reflexión y algunas personas llevaban la atención de lo que voy a decir. Geográficamente, Guayaquil, Durán, San Borondón y Daule están pegaditos. Incluso la expansión de Guayaquil hacia el norte, provocó que tengas mucha gente que fue a vivir a San Borondón, de hecho, le paga el impuesto predial al municipio de San Borondón, y mucha gente pasó a vivir al cantón Daule. Ya, está pegadito. Te voy a mencionar un ejemplo. Mi madre vive en La Joya. La Joya es una urbanización de Guayaquil muy conocida, de Guayaquil entre comillas, pero La Joya pertenece al cantón Daule. Y está colindante con el cantón San Borondón. Claro, y Daule y Durán ciertamente tienen, e incluso San Borondón, tienen pues mucha interacción, no solamente en negocios, sino en el flujo de ida y vuelta de personas. Entonces, personas que trabajan en ¿cómo se llama? En Guayaquil y que de tarde se van a sus cantones, pueden estar yendo y trayendo el contagio. Digamos, es muy complicado el tema, ¿no? O sea, como tú bien dices, o sea, están tan pegadas y son claro. casi que el mismo cantón, ¿sí? Porque al final del día, familias, o sea, no es que tú coges y te tomas un bus y te vas como en un viaje de fin de semana a verle a tu familiar que vive en otro lugar. No, aquí es todos los días, es
vienen. Por eso te digo, y Adrián Ibarra, ¿qué tal, maestro? Se está escuchando, ratifica, la joya pertenece a Daule. La gente que trabaja en Guayaquil, mucha gente que trabaja en Guayaquil y vive en La Joya, pero La Joya pertenece a Daule. Mucha gente que trabaja en Guayaquil y resulta que vive en Ciudad Celeste. Ciudad Celeste pertenece al Cantón San Borondón. Y hay gente de Guayaquil, lo que tú decías hace minutos que te confundiste. Durán es un cantón que ha sido históricamente considerado la ciudad dormitorio de Guayaquil. Yo recuerdo a ver, yo tengo 46 años. Hace 35, 38, 40 años. Yo era muy chico todavía. Resulta que funcionaban, obviamente tenías el puente de la Unidad Nacional, no tenías la cantidad de puentes que tienes hoy, pero tenías el puente de la Unidad Nacional que te conectaba a Guayaquil con la Puntilla y de allí con Durán. Pero para facilitar el flujo también de personas que cruzaban a Durán o de Durán a Guayaquil, tenías el servicio de lanchas. Claro. De la ciudad dormitorio a Guayaquil. Digo, yo conozco eso porque, como he dicho varias veces, yo toda mi vida he estado ligado directamente a la ciudad de Guayaquil por cuestiones familiares primero y luego profesionales. Claro, y hay El que tema es decir una que, cosa, Fabri, que todas las personas que de alguna forma se dedican al comercio informal, no viven pues en la Kennedy, en no, Urdesa, en Las Lomas, no, pues, hay gente que vive más lejos e incluso en los otros cantones vecinos. claro. Déjeme saludar a Tere Menéndez. Tere Menéndez, ella en cambio vive en Alborada, en Alborada. Ella no vive ni en San Borondón ni en Naule. Ella vive en Alborada, en el norte de Guayaquil. Por ejemplo, en mi tiempo también, yo me acuerdo que tenías Alborada hacia el norte, tenías más al norte, tenías Alborada, Sauces, más al norte tenías Samanes. Samanes hizo famoso porque allí hay una iglesia con una cruz, la famosa cruz del Papa Juan Pablo II. En Alborada también tienes la iglesia donde hizo la misa el Papa Juan Pablo II. Pero crecieron Samanes, Guayacanes, más adelante las Orquídeas. O sea, el crecimiento de Guayaquil hacia el norte fue tan grande que incluso mucha gente, insisto, se pasó a vivir urbanizaciones que tributan a la municipalidad de Daule, porque esas tierras donde se construyeron esas urbanizaciones pertenecen a Daule. Para no desviarnos del tema, José Antonio, lo de fondo. La decisión de Daule tiene que ir de la mano con lo que resuelva, o tenía que ir de la mano, con lo que resuelva Guayaquil, Durán y San Borondón. No puede ser que Claro. Daule tome una decisión por su cuenta sin establecer un diálogo con los otros tres municipios o con los otros tres cantones que están pegaditos y que igualmente tienen muchas dificultades con el número de contagiados. Y yo insisto, esas decisiones tienen que ir de la mano con el sinceramiento de las cifras. Uno puede cometer grandes errores si las cifras no son correctas y esos errores van a significar más muertes. O sea, no es que te equivocas y no alcanzaron los sándwiches, pues. No, aquí. Ay, mira, imagínate, y solamente para hacer una digresión. Digresión. El día de hoy se recuerda los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y hace un par de días Alemania, que ya entró en un proceso de apertura y de reactivación, hace 2 días apenas, acaba de emitir una resolución donde se baja el IVA. Se baja el IVA a restaurantes, bares y cafeterías del 19% al 7% para permitir, ¿no?, como una medida inteligente, ¿no?, para permitir que la ciudadanía cuando vaya a comprar pues no pague ese 19% del IVA, pague 7%, contribuye en algo con el fisco y ayuda a la reactivación económica de este sector. O sea, digamos, son ideas, son acciones que están tomando países que la tienen más clara que nosotros y que nosotros, pues, ese tipo de cosas son las que se deberían copiar para permitir el flujo de economía, ¿no? Que el flujo, lo hablábamos ayer con Ramiro, que el flujo de la economía interna, pues, no se atrofie. Yo no sé qué va a pasar.
Me dicen acá, gracias, Tere me aporta un mensaje adicional. Hoy salí a comprar y hay buses, la actividad se está tornando normal, el bus iba casi lleno, esto en Guayaquil. Ya lo tengo a nuestro invitado, el especialista Daniel Simancas Racines, ya nos vamos a conectar con él. Rápidamente algunos mensajes. Renato Amores Valecilla dice, la decisión de cambiar, tú también ayúdame viendo mensajes, Flaco, la decisión de cambiar el color de los semáforos debió estar en los COEs provinciales y no en los COE cantonales. Yo suscribo su visión y me parece que yo lo dije cuando se había adoptado el tema de los cantones y había mencionado el ejemplo justamente de Pichincha y lo mencionamos en este espacio con José Antonio, haciendo la comparación entre Pedro Moncayo y Cayambe, por ejemplo. Esta semana también hice un análisis con la prefecta el día lunes, que le entrevisté a la prefecta de Pichincha, 3 cantones pegaditos que tienes en el noroccidente, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. Imagínate que cada cantón adopte una decisión distinta. ¿Cómo las sumas si están pegaditos? Entonces, sí me generó esa preocupación. Don Nelson Roth, muy crítico también. Mire el aporte que hace Felipe Fernández, ¿no? Lo de Daule es presión y corrupción o apertura a corrupción. Yo le agregaría algo, tomando esta idea de lo que dice Felipe. Yo me he quedado espantado porque, bueno, siempre se han dicho que las noticias duran 7 días o hasta que salga una más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú le tiras esta vaina de la apertura o el cambio del semáforo en Daule, ¿qué originas esto? Nos hemos tomado 30 minutos hablando del tema. Pero y hemos tenido que hablar, pues, imagínate. Sí. 30 minutos hablando del tema. Uh-huh. Y ayer le dedicamos 1:30 a hablar de los diferentes casos de corrupción. ¿Te entiendes? O sea, te tira un hueso, ¿no? Que te causa una... ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo va a cambiar? ¿Se va a morir la gente? Y se desvía. Una noticia nueva desvía la atención de otro tipo de acontecimientos que están sucediendo en el país. Claro, lo de la corrupción que acabas de hablar. Rapidito, gracias a Javier Francisco Nazareno, me recuerda efectivamente el nombre de la iglesia de la Alborada, Nuestra Señora de la Alborada, que es esta iglesia emblemática. ¿Qué dice Juan Carlos Mendoza? Juan Carlos Mendoza por ahí estaba, creo que respondiéndole a Antonio. Eso quiero ver esa conversación, a ver si logro visualizarla. Antonio San dice, la resolución del Consejo de la Judicatura que dispone la reanudación parcial de actividades en las Cortes Nacionales y Provinciales, eso también se dio hoy, José Antonio, amigos y amigas, no es contradictoria con el semáforo rojo que según el municipio de Quito se mantendrá hasta el 31 de mayo, es la pregunta que hacía Antonio San. Y tenemos ahí el aporte de Juan Carlos Mendoza que dice, técnicamente sí, pero esta es la doble moral del gobierno, dice, le lanzan la pelotita a los alcaldes, pero ellos van abriendo más y más sectores y eso hace que aumente el flujo vehicular. Mira tú, es verdad, y traemos a colación ese tema, porque para el día lunes ya se habla de la apertura parcial de las actividades en la función judicial a nivel de Corte Nacional de Justicia y también de las Cortes Provinciales. Mira tú. ¿Ah? Tú solo tienes en Quito, y ya para de paso a nuestros invitados. Si quieres algo pasar... Lo va a hacer pasar... En Quito... En Quito hay 3.000 taxis que funcionan todos los días en la ciudad, desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas que está autorizado. 3.000 taxis. A esto se suma que el 20% del parque automotor también está circulando entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde. Entonces, mi esposa me preguntaba y me decía, ¿pero por qué hay tantos vehículos? Yo veo tantas fotos de tantos vehículos. Porque antes tú tenías 3 días para salir y decías, no salgo el lunes, voy a salir el miércoles. No sabe qué miércoles he visto, no, mejor voy a salir el viernes. Ahora tú tienes solo un día y ese día sales porque sales. No es que salgo otro día y todo lo demás. Les voy a presentar, ya para hablar con nuestro invitado, vean ustedes esta imagen, proporcionada por los colegas del municipio de Quito. Actualmente en Quito existen 5.500 vehículos retenidos en los patios, en los 9 patios, este es uno. En los 9 patios ese es el antiguo terminal del trolebús. Exactamente.
En el Entonces, norte. tú tienes 5.500 vehículos retenidos, lo que significa que en este momento está excedida la capacidad en un 103%. O sea, ya no tienes dónde meter autos retenidos, Fabri. Qué bárbaro. Es impresionante. Me has dejado loco. Esto también contribuye, o sea, no solo está pasando aquí, ¿no? Solo está pasando en Tungurahua, en la tierrita. Está pasando aquí, pues claro. Jorge Toquiza dice, acá en mi ciudad, La Tacunga, tenemos 77 contagiados, 9 fallecidos según el gobierno. El alcalde de la ciudad dijo que hasta el 31 de mayo se mantiene la restricción. Omar Burgos dice, ya el cambio de semáforo en la calle está, lo de las autoridades es pura formalidad. Ellos van a cambiar por el comportamiento de la gente. Ellos perdieron el control desde el principio. Miren ustedes. Déjeme darle la bienvenida a un especialista. Fabi, antes, dígale. Okay. ¿Qué vas a decir? No, antes de dar paso a Daniel, solamente para decirte una cosa. Dale. Si tú creías que como ciudadano no te puedes ir de un cantón a otro cantón o de una provincia a otra provincia, estás equivocado. A ver, cuenta eso. La gente está yéndose, y te lo digo porque un diseñador, amigo mío, cogió su vehículo 5 de la mañana y se fue a la tierrita, a Riobamba, ¿no? Él es de Riobamba, pero por cuestiones de trabajo, trabaja aquí. Y él me dice, lo llamé, ayer me preguntó y me dijo, José, ¿usted cree que me puedan dejar? Mira, no creo que te vayan a dejar. No creo. O sea, no hay salvoconducto para irse de una provincia a otra. No creo. En la noche me llama, me dice, sí, me voy a ir. Me dice, me han dicho, un primo ya se ha ido la semana anterior. Y el día de hoy, él se ha ido. Yo lo llamé cerca de la 1 de la tarde, antes que empiece el toque queda. Y me dice, José, sí llegué. ¿Sí llegó? Sí. A todas las personas, si usted maneja su vehículo con la placa autorizada en ese día y llega a su destino antes de las 2 de la tarde, no hay problema. Lo único que hay es, obviamente, los controles te pasan por unos túneles de desinfección al vehículo, retienen a los vehículos que no pueden circular, pero a los demás los dejan. Entonces, no es que las provincias están absolutamente aisladas. Yo le pregunté incluso, le digo, oye, ¿te tomaron la temperatura, alguna cosa? No, nada. Solamente me vieron la placa, pasé por el túnel y pasé. Me puse mi mascarilla y pasé. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora sí, déjame saludar al doctor Daniel Simancas. Él es epidemiólogo, director del Centro de Investigación de Salud Pública y Epidemiología CISPEC. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola Fabricio, hola José Antonio. Mucho gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por la gentileza. A ver, le hemos invitado... su micrófono. ¿Cómo? Allá, ahí está. A ver, le hemos invitado a nuestro especialista porque, claro, yo insisto, estamos cerrando esta semana en la que supuestamente el semáforo debía seguir en rojo o sigue en rojo en teoría, pero en la práctica está claro que hay una suerte de normalización paulatina de actividades. Eso se ha notado, al menos este viernes, con mucho más fuerza. ¿Qué dice la técnica? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la investigación? La rama de la epidemiología sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ecuador? Porque esto ocurre cuando hemos cumplido, doctor, 52 días, el día de hoy, justo 52 días de aislamiento y 53 desde que se decretó el estado de excepción. ¿Cómo ve usted este escenario, este panorama desde el punto de vista de su especialización? Bueno, varias cosas ahí. El tema de la cuarentena, yo lo he venido reiterando en algunos medios. El tema de la cuarentena debíamos garantizar al menos 12 semanas, ¿no? Al menos 12 semanas de aislamiento, pero de una cuarentena estricta donde se movilice tan solo una persona de cada 8, es decir, el 12.5% de la población. Por eso cuando me preguntan, ¿y qué opina de mantener la cuarentena hasta fin de mes? Le digo, ¿cuál cuarentena? Si estamos todo el mundo, todas las familias salen, 2, 3 personas de cada familia, yo
estoy seguro que el país se está movilizando en un 75% cuando debería movilizarse en un 12.5%, que es lo que ha demostrado salvar vidas, ¿no? Entonces, prácticamente son las personas las que llevan el virus y yo no me imagino el 31 de mayo cómo será la situación, que la gente salga, no sé, como sedienta de agua a tratar de salir a como dé lugar. Y obviamente eso se verá reflejado no inmediatamente, sino en unas 2 semanas, que es cuando se ve el impacto que ha tenido la desaceleración o el retiro de quitar este freno del número de contagios, que es lo que te permite básicamente garantizar la hospitalización y la atención sanitaria, que ese tema ya ni siquiera lo topan. Los hospitales, los chats de médicos están alertando que los hospitales se están colapsando en Quito. Y por otro lado, es como que la gente no se da cuenta que si enferma, probablemente no recibe atención médica, ¿no? Ahora, ¿qué opinión le merece, Daniel, lo que estábamos comentando hace un momentito? Yo le voy a ser absolutamente sincero, creía que existían casi que barricadas entre los cantones para evitar justamente la circulación y que solo se estaban moviendo camiones de alimentos. Pero lo que nos reportan algunos ciudadanos, y estamos leyendo también los mensajes que nos están mandando, es que el flujo entre cantones y entre provincias se está permitiendo. Esta mañana nos comentaba un colega que digamos, hay cierto, digamos, tráfico porque pasan por unos túneles de desinfección. ¿Esto alcanza para controlar o ya con esta realidad incluso ya se perdió el control entre la gente que va y entra a una provincia llevando el virus? Esto sí, yo tenía entendido que no podías movilizarte igual que tú. Ahora que te escuché, sabía que se movilizaban por el tema de alimentos, que algunos habían logrado pasar, pero se hacían las denuncias. Es decir, cuando se pasaba, por ejemplo, gente de Guayas, aparentemente vendedores a provincias como Cotopaxi, Tungurahua, se alertaba de esta situación y se trataba de ver el tema epidemiológico, pero cada vez veo mucho más relajados y este tema lo dice el OMS. Si tú no logras controlar los casos importados, para que tengas en cuenta, hay cantones que tienen muy pocos casos, 4, 6, 8, 10 casos. ¿Te imaginas que la gente vaya, gente, por ejemplo, de Guayas, de Pichincha, se traslada a estas provincias, se incrementa el número de casos y en estas provincias pequeñas que tienen tan solo 2 o 3 respiradores, no tienen profesionales intensivistas, tienen pocas camas de hospitalización? Que ellos tengan 1000 casos, sería que tendrían que hospitalizar entre 100 y 150 pacientes, sería una catástrofe sanitaria. Me parece que no están tomando las precauciones que se requieren en este momento, y la OMS lo dice, ¿no? Casos importados no solamente son internacionales, casos importados es de una provincia que tiene transmisión comunitaria sostenida a una que está controlando de mejor manera y más adecuadamente. Esa es la estrategia, o sea, los confinamientos incluso selectivos de algunas provincias, barrios, cantones, sería ideal para evitar que la mayoría de población se contagie, al contrario que lo que dice el ministro, que tenemos que contagiarnos todos. Eso dice el ministro, doctor. El ministro dice que tenemos que en 120 días se contagie el 60% de la población, que son 10 millones de personas. Y de eso solamente dice el 1% moriría. Que son 100,000 personas. Exacto. No, Daniel, más. 100, 200,000 personas, explícanos. dependiendo de la letalidad que tenga en Ecuador. Hablemos un poquito de eso, porque sí es importante, digamos, lo que dice el ministro, aunque pueda sonar pues un tema tirado de los cabellos, en la medicina hay una figura que se llama el contagio de rebaño, si no me equivoco, tú me corregirás. Yo en algún momento hice un reportaje sobre el neumococo y algunos expertos me hablaban justamente de fomentar el contagio de rebaño para que entre los chicos se vayan como compartiendo temas de anticuerpos, ¿puede ser?
Ujú. Ya, mira, el tema de inmunidad de rebaño viene de un concepto básico, es decir, si tú logras contagiar a las 2/3 partes de una población, de un conglomerado que sería el 66.6%, es improbable que el otro 33.3% se contagie, porque mientras más personas están contagiadas, en este caso contagiadas, tú podrías hacer la analogía con las vacunas. Es decir, si tú logras vacunar al 70% de la población, es improbable que ese 30 se contagie porque no tendría con quién contagiarse o de quién contagiarse. Entonces, Pero pero partimos del hecho de gente vacunada. de gente vacunada es el concepto, pero la vacuna en este caso, como no hay una vacuna fabricada, la vacuna es del mismo virus que sale del cuerpo y deja anticuerpos en la persona. El problema es que este virus está en estudio, no se sabe qué tipo de inmunidad te da, si una inmunidad permanente o no, de acuerdo al tipo o subtipo de virus, ahora está mutando, no sabes qué tiempo, es decir, el que más ha durado con inmunidad me parece que está en el día 200, que es alguien de China, que ha logrado generar anticuerpos, pero no sabes si esos anticuerpos son capaces de impedir no solamente una reinfección, sino una reactivación del virus, porque aparentemente un virus de ARN sale del cuerpo, pero eso como es un virus nuevo no sabemos todavía a ciencia cierta. El problema aquí es que si tú dejas que se contagie la mayoría de población, acabamos de hablar con un profesor de España, uno de los más capos que hay ahora en estos temas, que le invitó a la Universidad UTE, y él te dice, es una falacia el tema de la inmunidad de rebaño, así como es una falacia el tema de cero prevalencia de las pruebas rápidas. Lo acaba de decir, nosotros tenemos esa entrevista grabada, dice, porque el tema de la inmunidad de rebaño es paulatino. Si tú Pero, haces pero, inmunidad de rebaño, que todos se infecten a la vez, vas a tener una mortalidad altísima. Lo que él pero sí, está. sí existe esa inmunidad de rebaño o no. Digamos, científicamente existe ese término. Sí, 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 sí existe, obviamente. Claro, lo que te digo es el ejemplo es de las vacunas. Tú no necesitas vacunar al 100% en teoría. Te digo que puedes colocar una vacuna, es decir, hay gente que no se vacuna. Hay gente que no se vacuna, pero si esa gente que no se vacuna se incrementa mucho más allá, si la gente no se vacuna en un más de 66 o 70%, tú tendrías muchos contagiados. Mucha gente enferma, por eso la gente que va donde los homeópatas y esto que no se vacuna, cree que está protegida, pero los que le están protegiendo son las personas que sí se vacunan. A mí No me sé llamó si, la atención, a mí me llamó la atención que quien se refirió a este término que usted está señalando, el de la inmunidad de rebaño, fue digamos, un especialista, un médico que en su momento además fue ministro de Salud, y me refiero al doctor Francisco Andino. A mí me llamó la atención, yo no soy el especialista, por eso le pregunto a usted, doctor Simancas, que sí es el especialista, si es que esto evidentemente tiene asidero o no, porque de alguna manera esta declaración del doctor Andino se da justamente en el contexto en el cual la propia alcaldesa de Guayaquil hizo, digamos, un análisis y señaló que el 33% de la población, un tercio de la población de Guayaquil está contagiada y que hay que trabajar para proteger a los otros 2 tercios. Resulta que un tercio de la población de Guayaquil son 900,000 personas, casi 1 millón de personas. Entonces me llamó la atención esa declaración viniendo de la persona que vino, que es un especialista, doctor. sí, el concepto de inmunidad de rebaño es un concepto cierto, no lo dijo el doctor Andino, sino lo dijo uno de los principales centros de investigación del Reino Unido, que es el Centro de Higiene y de Medicina Tropical de Londres. Ellos lo quisieron implementar, pero se arrepintieron en pocas semanas, porque vieron que la mortalidad les iba a incrementar de manera espectacular. Entonces, y tampoco es cierto el tema, que también escuché el tema de evaluar esta inmunidad de rebaño. Nosotros vamos a tener que salir antes que se logre la inmunidad de rebaño. Ellos están haciendo pruebas cada 15 días, no sé cuándo irán a salir. Cuando el 66.6% de la población se infecte, ahí van a salir a cambiar el semáforo. Si estamos hablando de 2 o 3 semanas, en 2 semanas hacen y les saldrá un 50%, entonces no salen.
Pues cuidado se equivoquen en los conceptos. No es necesario la inmunidad de rebaño, sino preparar a la gente, protegerla. Incluso si a Quito le tocara salir luego del pico tiene que estar totalmente preparado con las medidas de distanciamiento, con las restricciones vehiculares, con las medidas de higiene respiratoria y vamos a tener que salir. En ningún momento los académicos, la otra vez me reclamaron que yo quiero quedarme toda la vida encerrado. Definitivamente que no, pero tienes que prepararte. Las empresas están preparadas. Si tú te metes a ver cómo se ha preparado una empresa en China, en YouTube, vas a ver que tienen comedores, distanciamiento, no tienen mesas, se sientan a comer en bancas con 2 o 3 metros de distancia. El tema de los niños, tienen aparatos, tienen monitores de temperatura. Es increíble la tecnología que ellos le aportan para poder salir, ¿no? Alemania lo ha hecho muy bien. Alemania tiene índices de actividad económica los mejores del mundo y el índice de contagiosidad es uno de los más bajos del mundo también. Le iba a mencionar el caso de Alemania porque hablando de Alemania, inclusive ya ellos están preparando el retorno de la Bundesliga, o sea, del campeonato local, el retorno del fútbol a Alemania, ¿no? No sé si eso sea conveniente tomando en cuenta cómo los alemanes han manejado la crisis sanitaria. Es posible definitivamente. Ese es el mejor ejemplo. Ahora ya no lo estamos tomando de los países asiáticos, sino definitivamente de Alemania, porque han logrado combatir las dos curvas, la curva epidemiológica del COVID y la curva de recesión económica. Están ellos ya reiniciando, pero la capacidad que tiene para hacer diagnóstico, la capacidad que tienen para hospitalizar, cada vez tienen menos contagiados y cada vez tienen menos muertos. Si tú tienes menos contagiados, tus hospitales están habilitados. Si alguien se enferma de la Bundesliga, pues va a tener todas las atenciones que tú te imaginas. Si nosotros abrimos el campeonato de fútbol acá, ¿dónde les vamos a atender a los deportistas si no hay hospitales? Y los hospitales privados tampoco es que están totalmente preparados para atender ese tipo de patologías. Ese es el punto. Imagínate 10 muertos de la Liga Pro de Ecuador. No nos podemos dar ese lujo todavía, sino que tienen que bajar los casos y ostensiblemente. No es que han bajado 4 casos o 5 casos en el hospital Teodoro Maldonado y ya vamos a abrir, ya estamos bien porque siguen bajando los casos. Puedes tener brotes. Ahora el profesor español que manejó el ébola ahí, ayudó a asesorar en el ébola, nos dijo que tendremos brotes por largo tiempo, ¿no? Incluso este año y el próximo. Mini brotes y tenemos que estar preparados, pero si el brote que tuvimos en Guayaquil no lo pudimos contener, el brote que estamos teniendo en Quito no lo podemos, los hospitales están colapsados o colapsando ya casi todos, entonces la reapertura nos va a coger muchísimo. Yo te digo por la indisciplina que tenemos también. Daniel, quiero leer entonces en tus declaraciones que no estarías de acuerdo o te sumarías a las personas que se han asombrado con el anuncio de que uno de los cantones de la provincia del Guayas va a pasar a semáforo amarillo y también quizás con el anuncio del presidente de la República el día de ayer, donde señalaba que le pide a los alcaldes abrir la economía y cuidar el empleo. Con las cifras actuales, lo discutíamos con Fabricio al inicio del programa, con las cifras oficiales actuales, ¿crees que se pueden tomar decisiones? Porque hay 2 cifras, ¿no? Las que todo el mundo cree que es más y no por cientos más, sino por miles más. ¿Se pueden tomar decisiones con las cifras oficiales? Bueno, te contesto primero desde el último. Me parece irresponsable, tipo Bolsonaro más o menos, que exiges que reabran primero les deja la responsabilidad a los cantones, que no tienen epidemiólogos, que no tienen equipos técnicos para esto, o sea, te desligas de la responsabilidad y ahora en cambio les pides que abran y que reabran la economía, cuando ves que cuando te piden asesoría estos cantones pequeños, realmente no tienen la capacidad, no les están recibiendo los pacientes.
¿Qué hace el cantón Latacunga? ¿Qué hace Cotopaxi? ¿Qué hace Tungurahua? Si es que incrementan el número de contagiados y en Quito no hay capacidad para ayudarles a atender a los pacientes, que Quito y Guayaquil, imagínate, concentran, no sé, más del 90% de los respiradores de las camas de cuidado intensivo y son los hospitales de referencia a nivel nacional. Si Quito está colapsado con los pacientes de Quito, ¿qué va a pasar con Latacunga? ¿Qué va a pasar con Tungurahua y Chimborazo? Entonces, el tema de Guayaquil, están haciendo estos pilotos con pruebas rápidas. Tampoco estoy de acuerdo que se abran así, sino que progresivamente te vayas reintegrando a las actividades y completes las 12 semanas, como están haciendo otros países que no han logrado controlar. Pero Si tú no haces pruebas, Ujú. no tienes la capacidad de diagnosticar, tienes que esperar un poco más hasta que incrementes esa capacidad de detectar al virus. Si no sabes dónde está el virus, ¿qué cantón abres? Si en ese cantón no hiciste pruebas PCR, hiciste pruebas rápidas, estas pruebas rápidas tienen el 30, el 40, el 50% de falsos negativos. Si tú a una persona le dices que no está enferma cuando sí lo está, en un cantón que vas a abrir, pues en 15 días tendrás un brote en ese cantón. Pero mire usted que Daule sí lo hace. Y hicimos el comentario precedente con José Antonio, porque resulta que Guayaquil, Daule, Durán y San Borondón están pegaditos. Daule lo hace por su lado. Daule tiene más casos que provincias enteras. Yo no sé si es que el alcalde, si es que la municipalidad, para tomar esa decisión de pasar del semáforo rojo a amarillo, tomó la suficiente cantidad de pruebas PCR, no hablamos de las pruebas rápidas, sino de las pruebas PCR para tomar esa decisión, doctor. Están tomando con las pruebas rápidas. El problema son la calidad de las pruebas rápidas. El concepto epidemiológico no lo puedes extrapolar de otras patologías como influenza, como el mismo ébola, porque en esos las pruebas han mejorado muchísimo las pruebas rápidas. En algún momento llegará una prueba rápida que sea tan confiable y luego de pasar la validación en el Ecuador la tengamos que utilizar. Pero por el momento no puedes tomar decisiones con las pruebas rápidas porque no ha habido validación en el país, ¿no? No sabes la metodología y el número de falsos positivos. Podrías correr el riesgo con esos falsos positivos de decir que aquí está controlada la situación y cuando sale la gente empiezan los contagios, congestionas a los equipos que sí tienen PCR, por ejemplo, y te vuelves ahí un círculo vicioso. O sea, la misma alcaldesa ha dicho que va a haber nuevos brotes. Entonces, el concepto no sé si me hago entender, el concepto que están pensando es mientras más rápido, mejor, hermano. O sea, déjales que salgan, nos infectamos y salimos de esta vaina lo más rápido. Eso tiene sus consecuencias, ¿no? El presidente de AME, alcalde de Paute, ¿no? Raúl Delgado, lo invitamos aquí la semana anterior y él nos contaba una anécdota, ¿no? Lo habían llamado del Ministerio de Salud Pública y le habían dicho, vea, alcalde, présteme un vehículo, que necesitamos que vaya nuestro personal a tomar unas muestras, que al parecer había un rebrote en algún barrio, una cosa así. Entonces el alcalde, por bien hacer, le dice, no hay problema, venga, por favor, le presto el vehículo, ¿no? Y claro, cuando el chofer se enteró de que iba a llevar a doctores, que iban a tener una relación con personas quizás contagiadas del COVID, dijo, no, yo así no juego, yo no voy. Primero, porque no me han enseñado cómo cuidarme. Segundo, porque no me dan los equipos de protección. Entonces, el alcalde también, digamos, fue absolutamente sincero para decirnos cómo nos van a entregar una responsabilidad y justamente señala lo que tú señalabas hace un momento. Nosotros no tenemos epidemiólogos. O sea, no podemos, no tenemos la capacidad ni las instalaciones, no sabemos ni siquiera tomar una prueba. El municipio o los dispensarios médicos que de alguna forma están bajo la tutela del municipio no pueden tomar, no saben tomar las pruebas PCR. Entonces, esto habla de una realidad muy lamentable en el país y es más lamentable escuchar insistentemente la entrega de esa responsabilidad a los cantones, porque como tú bien señalas, quizás Yunda, Cinta Viteri, digamos, algunos otros cantones que tienen, digamos, un nivel de organización y son un poco más grandes y tienen más competencias, lo pueden hacer. Pero yo no me imagino a Delfín Quispe, pues,
tomando decisiones, no queriendo desmerecer, ¿no? Pero yo supongo que él no tiene toda esa infraestructura y muchísimos cantones seguramente tampoco la tienen. Exactamente, mira, es una locura. Yo he pasado muchos días sin dormir, tratando de asesorar gratis, sin cobrar un centavo a varios cantones, pero no me da la vida. Hay un déficit de como 400 epidemiólogos dentro del Ministerio de Salud. Si tú le juntas IES, Fuerzas Armadas, la red de pública integrada, un déficit mayor de 800, y de salud pública, que es algo similar y que se necesita igual, como de 3.000 profesionales. Esa es la brecha que nosotros calculamos. Entonces, si tú vas a los cantones, yo te digo por experiencias propias, quizá esto sirva, ¿no? He tenido que entrenar vía Zoom a un equipo que estaba entregando las canastas de un cantón pequeño de la sierra, porque el equipo de Cruz Roja de voluntarios se había infectado una persona. Y empecé a preguntar cómo se protegían, cómo hacían esto. Y no este equipo de Cruz Roja, pero veían a personas que se sacaban la mascarilla para hablar, incluso profesionales de salud, se sentaban a comer juntos, ¿no? Entonces, imagínate si del personal de salud, si el personal que está en primera línea, militares, por ejemplo, los militares han sido contagiados de manera terrible porque el concepto es difícil, el concepto de protección no es un tema fácil. Si tú topas la mascarilla a la gente, ¿cómo le dices? Oiga, el rato que usted se acomoda la mascarilla ya puede haberse infectado. Póngase alcohol gel, lávese las manos, corra a algún lado porque está en posibilidad de contagio. No lo hacen, se pasan acomodando, se meten en el bolsillo, en la cartera, la mascarilla y piensan que eso va a estar estéril toda la vida. Ok, yo te voy a poner una gráfica que creo que nos va a ayudar muchísimo a ver ese tema, ¿no? ¿Reconoces al personaje? ¿Lo reconoces o no? Sí, claro. Estás hablando de eso, exactamente de eso estás hablando, ¿no? La señora alcaldesa de Guayaquil no cuenta con guantes y obviamente se está tocando el rostro. Hay que decir que tocarse el rostro es una costumbre, es un tema que no lo podemos, no sé si no podemos controlar, pero te estaba contando hace un pocos instantes que en algún momento hice un reportaje sobre el tema del neumococo en un jardín de infantes. Y el especialista me decía, en un jardín de infantes, un niño puede tocarse la cara 300 veces durante el periodo que está en el colegio, ¿no? No se diga cuando llega a su casa. Se toca la nariz, se coge la no sé qué, se coge la cara, se mete la mano a la boca. O sea, y no lo hace de manera consciente. Yo entiendo de que muchas de las personas que van a interactuar tienen que tener un nivel de concentración tan grande, ¿no? Pero claro, uno lo puede decir cuando tú sales de tu casa, un ciudadano va a salir de su casa una vez cada 15 días a hacer una compra a la tienda o al supermercado o al mercado, se va a ir protegido y va a estar absolutamente concentrado en que no tocarse la cara, llegar a la casa y cambiarse y todo lo demás. Pero si eso lo tiene que hacer todos los días, si una persona que va a atender en un restaurante va a estar interactuando con la cocina, con los platos, con el menú y con todo lo demás, entonces obviamente va a haber un momento en que vas a perder la concentración y eso te puede costar contagiarte o no. Exactamente, para precisar, el problema, por ejemplo, de la alcaldesa es que se topó la mascarilla y no salió corriendo a lavarse las manos o no pidió gel antiséptico. Los guantes no sirven para nada. Los guantes son estrictamente no es la única para profesionales de salud. Ella debía lavarse las manos. Esa distancia que están teniendo es la que les está contaminando prácticamente. Ella debería mantener la distancia de 2 metros, nada de abrazos. Tenían que dar desinfectado esas bolsas ahí que les están entregando de alimentos. El otro tipo de atrás se va a topar, está a punto de toparse la mascarilla. La mascarilla no le cubre totalmente la nariz. Esa mascarilla, por lo que veo, se va a mojar. La señora de abajo está con la mascarilla casi en el ojo, no le cubre todo el mentón. El otro está con el celular ahí,
probablemente contaminado. Entonces, Ahora, no es una una locura. reacción, no es una reacción de la autoridad, no queriendo justificar a la alcaldesa, pero a veces de forma involuntaria. Tú dices, me voy a apretar lo más posible la mascarilla para evitar que cualquier tipo de virus pueda entrar por la parte de abajo. ¿No es quizás eso lo que ella está pretendiendo hacer? No, mira que está mal puesta la mascarilla, por eso es que se le cae, porque la mascarilla Claro, tiene que en ir la por liga tiene que arriba estar del oído. arriba, ¿no? Y por eso se le cae la mascarilla y además el tema no es, tú puedes topar la mascarilla, porque te puede picar la cara, porque puede estar mal puesta, porque incluso estas mascarillas que no tienen válvula, que son las ideales, en personas también que tienen problemas respiratorios, en algún momento te llega a cansar, se llega a acumular ahí el dióxido de carbono un poco, pero tienes que estar consciente. Quizá los médicos tenemos más experiencia de eso porque hemos trabajado en el quirófano. En el quirófano tú tienes que estar con una concentración tal que si tú topas con el equipo, con los guantes, una estructura, sabes que puedes contaminar al paciente. Ese es el nivel de precaución que uno tiene que tener, pero tampoco es cosa de otro mundo. Si tú te topas la mascarilla, tienes que ponerte gel. Y yo no he visto ninguna campaña que dice eso. Sí. Y ahora, lo que tú decías hace un momentito, la alcaldesa tiene mal puesta la mascarilla, habida cuenta de que la liga que está a la altura de su cachete debería estar detrás de su oreja, justamente para evitar que se haga esta separación a la altura de la barbilla, ¿cierto? Claro, no está fijada la mascarilla, no le está protegiendo definitivamente. Y ahora sí creo que se va a infectar. ¿Cómo es eso de ahora sí? Ahora O sí. sea, digo, o sea, por esto de las reinfecciones, digo. Oiga, doctor, me fui un par de minutos, se me fue el internet y me tocó, José Antonio, doctor, amigos y amigas, corriendo a reiniciar el módem o el router, como le dicen algunos, pero me quedé sin internet. Ya estoy de nuevo. Oiga, ya que tocó ese tema, a nosotros nos llamó la atención, digo, no tengo por qué dudar de lo que dice la alcaldesa Viteri y otras autoridades, pero me llamó la atención que cumplidos exactamente los 14 días, ella dijo que ya se había curado y volvió a hacer sus actividades políticas, saliendo a la calle, haciendo visitas en territorio, saludando a la gente apenas con esa mascarilla, sin cubrirse el cabello, sin traje de bioseguridad, sin guantes de látex. ¿Cómo le ve usted eso? O sea, si ella estuvo contagiada, no debió haber esperado un poco más. El problema es que la prueba PCR le dio negativa, que puede ser un falso negativo también. Pero el periodo en teoría son 15 días, pero la mayoría de personas, muy pocas salen a los 15 días con un resultado negativo de PCR. Y también la negatividad de la PCR tampoco es que te dice que tú ya, por los falsos negativos que hay, que tú ya superaste totalmente la enfermedad. Entonces yo no me voy a meter a decir nada, pero pues en teoría confiaría en esos resultados que le han hecho de PCR, a no ser que hayan falsificado, que sería un delito, pero, pero sí, a mí no te digo que no me extraña. Una cosa más, acá nos escriben en la transmisión con el doctor Simancas, nos dicen, ¿cuál es el modelo ideal de mascarilla que usted podría recomendar a los ciudadanos, a quienes nos están escuchando? Mira, sí, podría hacerles unas demostraciones, pero les explico brevemente, ¿no? Es decir, la mascarilla no tiene que dejar pasar el aire, ¿no? Tú puedes mirar que si una tela, si tú haces una mascarilla casera, si una tela pasa el aire, si tú puedes apagar una vela soplando a través de la Tengo, mascarilla. como dice nuestra periodista pelucona, el staff, un barbijo, ¿no? Un barbijo, mascarilla, barbijo. Espérame que voy a traer una yo también. Sí, yo también acá voy a preparar mi barbijo, mi estimado José Antonio. Pero aquí las más chimbitas tengo yo, vean, las más chimbitas nomás tengo, Fabri. Usted sí tiene la NS35. Yo tengo esta. Está bien. Yo tengo esta. Yo en algún momento, ojalá y me pueda comprar
Como las autoridades dijeron, por favor, no compren la N75, dejen que esas las utilicen los médicos. Yo he seguido y me he comprado esta chimbita, digamos, pero que creo que sí funciona. Tiene, en la parte de arriba, tiene el alambrecito justamente para la nariz. Ahora, Daniel, me habían dicho que hay dos maneras de usar esta mascarilla. ¿Es verdad que si eres una persona contagiada o enferma, la tienes que usar así, es decir, con esta parte, digamos, azul más hacia afuera, y si no te quieres contagiar, la tienes que utilizar así? ¿Eso es verdad? No, falso. Falso. Así es la única forma. La única manera de que tú no te contagies, está con sombra ahí. Mira, aquí está. Si es que la persona contagiada no lleva mascarilla, la posibilidad de contagio es alta. Si la persona enferma no lleva la mascarilla, pero la persona sana sí lleva, hay un riesgo alto también. Si la persona que lleva mascarilla, si la persona que está contagiada lleva mascarilla y la que no, hay un riesgo moderado. Pero si las dos personas llevan mascarilla, hay un riesgo mínimo. ¿Cuál es el concepto? Que si tú ves a una persona que no está con mascarilla, sale corriendo. Aléjate, ¿no? Así sea. Entonces, el de la mascarilla, siempre el color tiene que estar por fuera. Okay. El color. La parte blanca por dentro, porque tiene unas bolsitas, ¿sí ves? Ajá. En estas bolsitas se acumula las secreciones, la saliva, si es que no estás tan enfermo, pero la saliva, y te permite que no se riegue o que no se escurra y que no contagie, ¿no? Es decir, esta sería la ideal, porque es desechable, tendrías que cambiar cada 4 horas, no es costo efectiva, pero si las dos personas llevan esta mascarilla, estarías protegido de una manera ideal. Luego tienes estas, ¿no? Estas tienes que hacer la prueba de que se moja. Estas se mojan. Si tú pones agua, esta no puede fijarse, no tiene la cosita de metal. Pero si tú mojas esta mascarilla se moja con la saliva y tú con las manos tocas esa saliva y puedes ir contagiando a todo el mundo. Es decir, ahora, el problema es que... ¿Qué opinas tú acerca de las, digamos, mascarillas que están saliendo? Ya he visto que hay Nike, Adidas, hay Reebok, hay Venus. Y claro, las personas empiezan a, no sé, pues pensarán que es una especie de moda también, ¿no? Supongo que hay mascarillas como estas. O sea, primero, partamos del hecho de que las mascarillas tienen que ser desechables. Es decir, ¿en cuánto tiempo se las tiene que desechar? Si estas mascarillas que son de tela, que son muy bonitas, que hacen juego con tu correa y con el zapato, las puedes lavar y te las puedes poner. ¿Existe esa clase de mascarillas? Sí, hay unas mascarillas lavables, son estas, por ejemplo, pero que tienen por ejemplo, tienen aquí una cubierta, esto es impermeable, y aquí tiene una cubierta que va por dentro que asemeja a una mascarilla, que son lavables, pero estos microfilamentos se van destruyendo. Entonces, lo ideal son las desechables, pero no las vamos a tener. Hay manera de lavar las mascarillas y de secarlas o de, ¿cómo se llama esto? Esterilizarlas si hay la posibilidad, pero generalmente... Una persona que va al mercado. Una persona que va al mercado y regresa, ¿se puede sacar la mascarilla, ponerle alcohol, dejarla en el sol y volvérsela a poner otro día o no? Dejarla, tiene que lavarla, definitivamente. Pero si sí no puede la desecha, hacerlo. la lava. Si va al mercado, sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo, definitivamente. ¿Cómo debe lavar la mascarilla? Por ejemplo, si es una mascarilla de tela, ¿debe lavarla con detergente o echarle alcohol? Es suficiente con detergente, no, es suficiente con detergente y ponerle a secar. Si se pone la mascarilla húmeda, que vea mucha gente que se está poniendo húmeda, esta humedad no permite retener la mayoría de partículas, o sea, se dañan las mascarillas. Y la forma de retirar
Esta mascarilla no cubre bien, si ven. La forma de ponerse es con los elásticos y de sacarse igual forma, porque en teoría, si estuviste en el mercado, esta parte va a estar Ujú. impidiendo que pasen las partículas. Eso es lo que la gente no entiende, que en esta parte la mascarilla, en esta parte la mascarilla, ¿no? En esta parte la mascarilla es donde se va a acumular las partículas del virus en teoría. Y Es esa lo es que la parte que no debe tocar, esa es la parte que no debe tocar. Y si tú te sino tocas, acá. es como que si te estuvieras tocando a un infectado. Entonces, inmediatamente, no es que no me pueda tocar, a veces me pasan empujando o cualquier cosa, pero si yo me topo, inmediatamente debo activarme mi sistema nervioso central y decir, tengo que lavarme las manos. Entonces, O ponerme cojo por lo gel, menos alcohol alcohol, antiséptico, exacto. alcohol, exactamente en ese momento tienen que llevar o correr a lavarse las manos porque están, incluso estas mascarillas que son no para la población, pero sí para los profesionales de la salud, pero alguna gente lo utiliza, lo que están haciendo es poniéndole en un tupper. Entonces tú para sacarte la mascarilla le pones en un tupper para no topar esta parte y poder reutilizarla. Esta mascarilla, doctor, esta de aquí que es una N95, es una 3M N95 que no tiene filtro. ¿Esta mascarilla la puedo utilizar más de una vez? Es decir, si por ejemplo salgo a la calle, voy al supermercado con esta mascarilla, ¿puedo regresar y desinfectarla de alguna forma y volverla a utilizar por varias ocasiones o debo desecharla inmediatamente? No, lo puedes utilizar. Esa es una de las mejores mascarillas porque no tiene el filtro. Es decir, el rato que tiene el filtro, este filtro permite la salida de aire. Es decir, te protege a ti, pero no protege a los demás. Correcto. Esta sí, en cambio, protege a los demás. Esta sí protege a los demás. El problema de esas es que si compramos todos, Se agotan. se agota para el personal de salud que Claro. sí lo necesita en verdad. O sea, los Oiga, pero ¿y necesita. cómo desinfecto esta mascarilla? ¿Con alcohol? Porque no puedo lavarla, No, pues. no puedes lavarla, no es necesario o sea, tienes que taparle con un tupper y volverla a utilizar de la misma manera, pero sin tocar. Algunos le ponen Ya. un poco de alcohol que se evapora rápidamente, pero no hay ninguna recomendación que te diga que pongas alcohol, porque esta en teoría te debería servir 3 días en un profesional de la salud y hasta 5 días. Es decir, tú en el tupper le tienes 5 días, no la tocas por fuera y la botas, pero no te puede servir por un mes, pues. Ahora, Entonces, dos preguntas, Daniel. La una, ¿es verdad que te puedes contagiar también a través de los ojos? Es decir, que no solo a través de la nariz y de la boca, sino también a través de los ojos. Por eso vemos a algunas personas que utilizan no solo la mascarilla, sino no sé cómo se llama, pero es muy parecido a cuando haces el jardín, te ponen ese casco con esta máscara, esta plástico que viene encima, ¿no es cierto? Esa, la una, y la otra, bueno, primero esa. ya, el tema bueno, esto está diseñado, las normativas son para profesionales de la salud donde se hace estos aerosoles. ¿Qué es aerosol? Fíjate que cuando uno atiende a un paciente de terapia intensiva o paciente grave, él no está con mascarilla necesariamente, sino está con un tubo. Entonces empieza a respirar y esas emanaciones de aire o de procedimientos médicos donde extraes secreciones, se puede producir vapores o flujos. Entonces, se ha visto que una manera de contagiarse también es a través de los ojos. Si alguien lleva, que sería extremadamente raro que alguien, si 2 personas están con mascarilla, si mantienes la distancia, es súper improbable que tú te contagies a través de los ojos. Esto está directamente relacionado al personal de salud. Sin embargo, si es que se está recomendando, especialmente en los que tienen contacto cercano, cuando no puedes mantener la distancia, que utilices estas gafas que protegen los ojos. O estos Pero como te visores, ¿no? decía, los Estos visores, visores exactamente. también, ¿no? Los visores son específicamente para profesionales de primera línea, digamos, porque no son solo médicos, policías, militares,
pero es extremadamente raro que te contagies si estás con mascarilla todo el tiempo y las personas con las que estás trabajando también están con mascarilla, pero los policías y eso no pueden controlar, y los médicos Ok. peor, ¿no? Ahora la segunda pregunta, y es de mucho interés para Fabricio Vela esa pregunta. ¿Cuál? Solamente antes de hacérsela, le voy a decir que en Guayaquil, por ejemplo, cogen las botellas de 3 litros de bebida gaseosa y se están haciendo estas mascarillas para taparse, ¿no? Habría que evaluar su eficacia. También se dice que, por ejemplo, en la barba, ¿no es cierto? Las personas que les gusta tener barba grande y pelo muy crecido, también son, digamos, tienen más probabilidades de contagio. Salió un artículo, no es de mucha calidad, pero en teoría tendría lógica porque dice que cuando tú tienes una barba, evitas que se fije la mascarilla, que se haga tan hermética como se recomienda. Porque este porcentaje de barba podría hacer un espacio entre, no digo que te cortes la barba, ¿no? No, pero Fabricio se ha hecho la barba, primero se puso la máscara y después se afeitó. No, no, no. Porque hay gente que tiene mucha barba y ahí sí yo le digo definitivamente que se tiene que cortar. Porque, Lo mejor es volarse, claro, ¿no? claro, si tienes mucha barba, esto va a ser imposible, ¿no? Imposible de que Claro. se fije en la nariz y el mentón la mascarilla. Yo por eso solo tengo la barba aquí, vea, para que me tape la mascarilla. Doctor, nos habían escrito, déjeme que creo que aquí está, un mensaje que nos dice Inés. Soy una persona que trabaja en el mercado mayorista, uso mascarillas caseras, dice que no apagan la vela al soplar. ¿Sí me protegen, dice? Sí, habrá que ver si pasa. La segunda prueba es la prueba del agua. La prueba del agua es que si esta se humidifica, como tenemos aquí, a esta le pasó, les voy a demostrar. Si yo voy a poner agua aquí. Yo he puesto agua aquí, en esta mascarilla, no sé si la ven. Sí. Y ha pasado totalmente acá. Ahí está. Entonces la segunda prueba, a pesar de que esta no pasa el aire, pero pasa el agua. Ya. Entonces esta se humidifica rápidamente y la gente positiva va a estar topándose esta mascarilla y muy probablemente como no tienen lavabos disponibles, como no tienen gel antiséptico en los mercados, no sé si han habilitado más lavabos o exigirles que se laven cada hora las manos, podría ser contraproducente. Ahora, si, por ejemplo, si esa misma tela tú le haces más dobleces para que no pase el aire y verificas, podría ser. Pero estas son alternativas de guerra, ¿no? Claro. Lo ideal sería que el Estado te dé las mascarillas, de 3 o 4 mascarillas por familia para que tú puedas salir. Ahora, Juan Carlos Bastida nos manda saludos de Loja y dice que a las N95 se las esteriliza poniéndolas en el horno al 70 grados de temperatura durante media hora y solo se pueden utilizar hasta 4 veces. ¿El calor neutraliza o ayuda al tema de la esterilización o solo el detergente con agua? Sí ayuda. Si tú logras una temperatura más de 56 grados, podría desactivar y esterilizar a la mascarilla. Ahora, yo no estoy seguro si le metería una mascarilla de esas al horno, ¿no? Claro, puede contaminar la comida, supongo, no sé. ¿Qué recomendación Tendría le que da usted? limpiar todo o designar un microondas específico para que cumpla esta función. ¿Qué recomendaciones le da usted a Fabricio Vela, quien tiene 4 galones de alcohol en su casa que le han vendido de 52 grados? Que reclame. Enséñale. Está desinfectando los pisos con eso. Tienes que... Una oferta, contento estaba. Llegó con 6 galones esos a su casa. Uno nomás había comprado. Pero yo no sé, a ver, yo no sé si el problema fue toda la producción de ese alcohol
o solamente un lote específico? No tengo claro eso. Lo que pasa es que en la fabricación a veces no alcanzas a conseguir la meta del porcentaje de alcohol. Hay unos que están vendiendo que son al 68%. Igual la gente no los compra porque tiene que ser más del 70%. Y hay otros que tienen muy bajo. Ahora la calidad no sé si la están verificando. Claro. La calidad de que tenga ese porcentaje de alcohol. Pero en general, un alcohol con cantidades altas, un gel con cantidades altas de alcohol o un alcohol, lo percibes, es muy fuerte. O sea, lo sientes. Hay otros que son súper suavitos, que parece casi agua, que no tiene mucho olor. Ahí es cuando tendrías que desconfiar, ¿no? Oiga, doctor, espérate, flaco, un par de cosas. Nos pidieron que le preguntemos alguna recomendación para los odontólogos y me escribe también desde mi tierrita, desde Ambato, déjeme saludar a Lorena Núñez, que dice, ¿cómo convivir con el virus en un país en que la mayoría de personas no ha demostrado buenos hábitos de higiene y sobre todo en el que la informalidad no mantiene formas o sistemas de bioseguridad? Quisiera empezar con lo de los odontólogos, que es una cosa específica, y luego hablar de esta pregunta general que hacen desde Ambato. Bueno, los odontólogos a mí me preocupan muchísimo porque manejan aerosoles definitivamente, o sea, manejan cavidad oral con decirte que en los hospitales no está recomendado abrir la boca para examinarla. Imagínate un odontólogo, ¿no? Si un odontólogo te sientas, abres la boca, emanan vapores de las máquinas del odontólogo. Yo creo que es uno de los personales de salud que deberían protegerse muchísimo y que deberían proteger ahí sí los ambientes, ¿no? Con desinfección. Es decir, no gastarse en los túneles de desinfección en las calles y para los carros, que no sirve para nada. Pero en este caso, el tema de los consultorios debería de desinfectarse después de cada paciente. Sí, porque hay consultorios, digamos, o clínicas odontológicas que manejan unos niveles y unos protocolos, pero desde que usted entra le van poniendo unos zapatos, pues, ¿no? Y hay otros en donde lamentablemente no se observa esta clase de protocolos. Y claro, al momento, usted me hace caer en cuenta que claro, al momento de visitar, porque no solo va usted, va un grupo de personas, por lo general, a hacerse atender por varios médicos, tienen que tener seguridades de ida y vuelta, ¿no? Las suyas y las que te puede proporcionar, obviamente, la clínica. Exactamente. Ellos sí deberían utilizar toda la protección, es decir, ¿cómo se llama? El visor. El visor gafas adicionales, si es que es posible, la mascarilla, que tiene que ser una mascarilla potente, una FFP3 de cuidado intensivo, porque tiene que proteger también al paciente, se te acerca muchísimo el odontólogo. Claro. Sí. Y cuando empieza a examinar y a hacer los procedimientos en los dientes, las máquinas expulsan aire y líquido. Entonces debe ser un proceso, y además el ambiente, estuviste ahí 1 hora sentado, exhalando, ya sabemos que la saliva y el aliento puede contagiar, exhalando por 1 hora, y llega otro paciente y se cambia de guantes y limpian el visor ahí más o menos, utilizan otra, entonces no le veo tan fácil el tema odontológico, ¿no? Le veo mucho más complicado que incluso algunas atenciones en primer nivel de atención, como las cefaleas, como las contracturas, como el tema inclusive de las lesiones que hay que suturar y todo esto, porque en la sangre es muy poco probable también, se ha visto en un 1% que se encuentra la presencia del virus en sí, ¿no? En la sangre lo que detecta son anticuerpos. Ahora, hay una pregunta muy recurrente a propósito de los visores con los que estábamos hablando. Y hay muchos visores que se están vendiendo, no son pues los muy sofisticados, los que tienen certificaciones internacionales y sanitarias, pero hay unos visores que en la medida los están vendiendo de forma económica. Estos sirven, aportan, es decir, si uno se pone una mascarilla y se pone este visor encima,
protege? ¿Eso le ayudaría de alguna forma a proteger los ojos, la nariz y la boca? Depende a dónde vayas. Si vas al supermercado, innecesario. Pero si vas de voluntario a entregar canastillas en los pueblos donde hay zonas calientes, gente muy contaminada, ¿No? gente muy enferma también, sí que podría servirte, ¿no? O sea, esta Y recomendación que está cualquiera, dando, es la barrera física, no es que haya una característica como la mascarilla que te diga tiene que ser N95 el visor para funcionar, es la barrera pero física esta y también recomendación, el protocolo de desinfección de esa. ok, a eso voy. Es decir, la recomendación que usted está dando básicamente es para que la gente no salga a comprar estos visores y deje desabastecido a los médicos de primera línea o a las personas que están en primera línea. Y segundo, que si las va a usar, tienen que tener un protocolo adicional. O sea, más protección, más protocolos. Ahora, y la distancia, ¿no? Es decir, si yo me voy a subir al transporte y ahí sí me van a pecar de exagerado, pero si a mí me pregunta un amigo y ve que el trole está totalmente repleto y no ha cumplido con la restricción que dijo el alcalde, pues si tú te sientas al lado de una persona contagiosa, es como que estuvieses en primera línea. Y como no sabemos, entonces eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, el bus, el transporte tendría que estar máximo al 30 o al 40% de su capacidad. El alcalde ha ofrecido darles un subsidio mensual, creo, para que no lleven a los pasajeros como papas, ¿no? Pero si tú estás ahí, imagínate, y solo con una mascarilla y todo el mundo respirando Claro. en la mañana, y capaz ahí uno tose, no sabes ni quién te tose, no le puedes ni regresar a ver, lo que te da ganas es de salir corriendo a darte un duchazo o a limpiarte, y los de los buses deberían, y la veeduría ciudadana sería esa persona hacer parar el transporte, ver que está enferma, que utilice mascarilla obligatoriamente, llamar a un número y decir, hay una persona enferma que está aquí, que no debería estarse movilizando, y así evitar. La gente más enferma es más contagiosa. Por eso yo le preguntaba y hacía esa pregunta la internauta desde Ambato de cómo convivimos con una sociedad que no está acostumbrada a eso, no está acostumbrada, no estamos acostumbrados, porque somos parte de esta sociedad, a estas medidas de bioseguridad. No, no, definitivamente que no hay una cultura, además no hay una disciplina. Mientras no te pase a ti, esa es otra cultura, ¿no? Nuestra. Mientras no me pase a mí, no me afecte, yo no hago conciencia, ¿no? O sea, hasta que no le pase a un familiar cercano o a la familia, uno no acata las recomendaciones y eso es lamentable, ¿no? Por eso seguimos teniendo enfermedades infecciosas que en otros países ya no existe hace 20, 30 años, ¿no? Muy bien, doctor. Oiga, hemos tenido una tremenda interacción de los internautas que se conectaron en este diálogo, así que habrá que seguir hablando. Yo creo que hay mucho para seguir conversando sobre medidas de bioseguridad. Gracias por el tiempo que nos ha concedido, doctor. Hemos hablado como una hora, pero ha sido muy provechosa esta charla. Muy gentil, muy amable. Gracias, Fabricio, José Antonio, siempre un placer. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Daniel Simancas Racines, él es médico especialista en epidemiología, ha conversado justamente hoy en Zoom al día a través de Primera Plana sobre la situación de emergencia y esta, entre comillas, nueva normalidad. El doctor Simancas es epidemiólogo, director del Centro de Investigación de Salud Pública y Epidemiología, querido Flaco. Una muy interesante entrevista porque, digamos, la ciudadanía no deja de tener inquietudes y obviamente esas inquietudes tienen que estar absueltas por un profesional. Digamos, nosotros podemos haber escuchado, pero no somos la autoridad. En este caso vamos a intentar todas las semanas de tener a alguien de la talla de Daniel para que obviamente nos pueda ayudar a contestar preguntas de personas que nos escriben. Como el día de hoy ha habido, como tú bien dices, una muy buena interacción y con preguntas absolutamente oportunas que espero hayan podido haber sido satisfechas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Enrique Vallas Fernández dice algo que es verdad y debo decirles que yo lo pude constatar el día de hoy.
Para entrar al supermercado se respeta la distancia, y es verdad. O sea, uno va a los supermercados y hace la fila y maneja el 1,5 metros, 2 metros de distancia el uno respecto del otro. Pero dentro del supermercado, muchos se topan, sobre todo, dice, en la zona de carnes, de frutas y de verduras. Yo le voy a añadir algo más. Resulta, por eso digo que este viernes fue un viernes extraño. Creo que todo el mundo se desató. Yo pude constatar hoy al mediodía en el supermercado que, por ejemplo, en uno de los, en los supermercados en realidad te ponen ahora una señalética en los pasillos para que vayas en una sola dirección, en un pasillo, luego en el otro pasillo en otra dirección. O sea, te ponen una flecha para que solamente vayas en una vía, ya no en doble vía en el pasillo. Hoy nadie respetó eso. Yo fui testigo de aquello. Nadie respetó eso. La gente se amontonó como si nada. Hoy día fue un día extrañísimo, José Antonio. O sea, de verdad que me sentí muy extrañado con lo que ha pasado el día de hoy. La gente se desató y yo creo que este ya es un camino sin retorno. ¿eh? Camino sin retorno. Sí. Ahora, pero también hay que hablar de las cosas positivas que se están haciendo y de las cosas que se están implementando. Por ejemplo, quiero encontrar la fotografía que les mandé al chat y mientras lo hago, simplemente se los voy a contar. En un Supermaxi, quiero decir el nombre, en un Supermaxi que está en el centro comercial Escala, que está entre Cumbayá y Tubaco, se ha implementado una app, ¿sí? Se ha implementado una app donde tú haces el turno. Es decir, tú entras y dices, bueno, quiero ir al supermercado, o quiero ir al Supermaxi, o quiero ir a algún otro lado, y te agendan tu turno. Entonces, tú estás en el puesto 328, ya. Unos 15 minutos antes te mandan un mensaje y te dice, por favor, acercarse. Y cuando tú llegas, estás a 3 pasos de entrar al supermercado. Ya no tienes que hacer estas filas largas con un montón de personas donde probablemente te podrías contagiar. Eso me parece interesante que podría ser no solamente aplicado en los supermercados, sino que incluso en otros tipos de lugares. No sé si en el mercado como tal, pero sí en otros lugares, definitivamente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, creo que estamos cerrando el espacio del día de Ahora, hoy. Solo para terminar, Fabri. Dale, pensé, se te estaba cortando, no sé si era tu internet o el mío, oye. Lo que sí es el tuyo. Ahora, yo te voy a poner una gráfica aquí del único sector que está en luz verde en el país. ¿Sabes cuál es o no? No, ¿cuál es? ¿Con qué irás a salir? Narcotráfico, hermano. Ahora entiendo por qué Globo es tendencia en Twitter. ¿No has visto tú? O sea, es impresionante la cantidad de detenidos. Claro, es por eso. Había un motorizado que tenía su cajita ahí, decía un motorizado normal que estaba llevando un chaulafán, pero no, tenía 20 kilos, casi 21 kilos de marihuana adentro de su caja, ¿no? Y también ha habido otros allanamientos, otras detenciones en vehículos en doble fondo, están transportando, digamos, también coca y ese tipo de drogas. Entonces, claro, el narcotráfico, o sea, no importa si es Navidad, Año Nuevo, viene el Papa, estás en cuarentena, claro. juega la selección, cualquier cosa. Una recomendación, Flaco, una recomendación. Hay que corregir ese arte, ya dice detenidas. Hay que corregir ese arte.
Sí. Se me perdió. Sí, se me perdió el flaco. Se me perdió el flaco. Yo creo que sigo al aire, se me perdió el flaco. Bueno, vamos cerrando. Había problemas de internet. Hoy no nos ha ido bien sobre la conexión, más allá de que el programa ha sido muy provechoso y hemos contado con la presencia de mucha gente que se ha conectado, al igual que ocurre en los últimos días a esta transmisión. Efectivamente, tenemos problemas de internet, les estamos contando a los internautas. Me pasó a mí que en medio de la entrevista se me fue el internet y tuve que reiniciar el router. En fin, el lunes sin duda estaremos mejor. Abrazos para todos. Les agradezco por habernos acompañado en la jornada del día de hoy. Aquí en Zoom al Día por la señal del portal Primera Plana, a todo el equipo de trabajo que evidentemente cada jornada prepara este programa y alista los contenidos informativos. El lunes a las 6 de la mañana los espero en la primera hora por la señal de Majestad Radio. Todavía no tengo la agenda, así que el domingo les contaré el tema de la agenda. Y luego a las 17:30, ojalá que tengamos mejor suerte para hablar justamente de los temas que genere la jornada a través de la fanpage de Primera Plana. No se olviden también de seguir nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ. Ahí van a encontrar todos los contenidos que generamos acá, mucha información para todos ustedes. Evidentemente nos sentimos honrados de que ustedes forman parte de este espacio de noticias. Al cerrar, recordarles que este fin de semana no hay circulación vehicular, no debería haber circulación vehicular. Veamos si respetamos eso. O sea, en teoría, no debe haber circulación vehicular. Veamos qué pasa el día lunes. El día lunes volvemos con el tema de la circulación restringida, pero como he señalado a lo largo de este espacio, lamentablemente esto ya se desató. Abrazos para todos, bendiciones. Disfruten del fin de semana, descansen con mucha energía, con mucho ánimo. Nos reencontraremos el día lunes, insisto, 6 de la mañana. Los espero en la primera hora por Majestad Radio, 17:30 junto a José Antonio Sánchez, aquí en Zoom al Día. Abrazos.